Saludos, mi nombre es Sonia Pérez, pertenezco al grupo número 4, el cual está compuesto por Cleitel Bugor, Azrael Santana, Jonathan Paulino, Enrique y su servidora Sonia. Estaremos hablando y mostrando un pequeño experimento sobre qué es la temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica el grado de calor o de frío que posee un cuerpo, un objeto o una sustancia. Está relacionado con la energía cinética promedio de las partículas que lo componen, es decir, mientras más rápido se mueven sus átomos o moléculas, mayor es su temperatura, y mientras más lento se mueven, menor será. La temperatura no mide la cantidad total de calor que tiene un cuerpo, sino qué tan caliente o frío se encuentra en comparación con el otro. Es una propiedad fundamental de la materia y permite determinar el sentido en que se transfiere el calor. Este siempre fluye de un cuerpo con mayor temperatura hacia otro con menor temperatura, hasta que ambos alcanzan el equilibrio térmico. Para medir la temperatura se utilizan instrumentos llamados termómetros, los cuales emplean diferentes escalas termómetricas, siendo las más utilizadas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Estas escalas expresan el mismo fenómeno físico, pero con diferentes unidades de medida. La temperatura es una magnitud muy importante en la vida diaria y en la ciencia, ya que influye en numerosos procesos físicos, químicos y biológicos, como los cambios de estados de la materia, fusión, evaporación y congelación, el funcionamiento de los seres vivos, las reacciones químicas, la conservación de alimentos y el funcionamiento de máquinas e instrumentos. Por ello, conocer y medir correctamente la temperatura es fundamental en áreas como la física, la química, la medicina, la ingeniería y la industria. Es cuanto. A continuación, lo dejo con mi compañero que le estarán dando un breve aporte sobre qué es la temperatura y el pequeño experimento. La temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es la magnitud física que mide la energía física, que mide la energía cinética de las moléculas y el estado térmico de un cuerpo. El termómetro es el aparato utilizado, para medir la temperatura, cuyo valor puede ser presente en la escala del termómetro. Por ejemplo, tenemos Celsius, tenemos Kelvin o tenemos Fahrenheit. La definición de calor es física. Es la transferencia de energía térmica que fluye en un cuerpo con mayor temperatura a un cuerpo menor. La transferencia de calor puede ocurrir de la siguiente manera. Conducción térmica. La transferencia de calor es dada por la agitación de las moléculas. Convección térmica. La transferencia de calor es dada entre líquidos y gaseosos. Irradiación térmica. El calor es proporcionado por ondas electromagnéticas sin la necesidad de y el calor. Bueno, aquí como tenemos el material de apoyo, nos dice que la diferencia entre el calor y la temperatura, ¿qué es? La diferencia entre el calor y la temperatura radica en que el calor se define como movimiento o intercambio de energía entre un cuerpo, mientras que la temperatura es la medida de la agitación de las moléculas. Nos dice que son diferentes una de la otra. La relación entre el calor y la temperatura es que para que la temperatura de un cuerpo cambie, debe de haber una transferencia de calor. Aquí en la tabla tenemos la diferencia. Ejemplo, nos dice definición: calor, temperatura, transferencia de energía de un cuerpo a otro. Julius, calorías. Estas son las unidades. En temperatura tenemos que medir la energía cinética de las moléculas en un material.
También tenemos las unidades, que son Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Los instrumentos que utilizamos son diferentes. Por ejemplo, tenemos un instrumento para medir el calor, que son el calorímetro. Y, por ejemplo, tenemos una cuchara caliente, transfiere el calor, es un ejemplo, al agua fría o una taza. Buenas a todos, mi nombre es Fidel Mejía, soy integrante del grupo 4 y les estaré hablando de la escala Celsius, una de las escalas de temperatura más utilizadas en el mundo y de gran importancia en nuestra vida diaria. La escala Celsius es un sistema que sirve para medir la temperatura de los cuerpos, los líquidos, los gases y el ambiente. Fue creada en el 1742 por el astrónomo sueco Anders Celsius, quien desarrolló esta escala utilizando dos puntos de referencia muy importantes relacionados con el agua. El primer punto es 0 grados Celsius, que representa la temperatura a la cual el agua comienza a congelarse y se convierte en hielo. El segundo punto es 100 grados Celsius, que representa la temperatura a la cual el agua comienza a hervir y pasa del estado líquido al estado gaseoso, siempre que se encuentre en el nivel del mar. Entre estos dos puntos existen 100 divisiones iguales, llamadas grados Celsius, lo que hace que esta escala sea sencilla y fácil de utilizar. La escala Celsius se representa con el símbolo grado Celsius y es la temperatura oficial en la mayoría de los países. Se utiliza todos los días para conocer la temperatura del clima, medir la fiebre de las personas, controlar la temperatura de los alimentos durante su preparación y conservación. También en laboratorios, hospitales, industrias y centros de investigación. Algunos ejemplos de temperaturas medidas con esta escala son las siguientes. El agua con el hielo tiene aproximación 0 grados Celsius. Una temperatura ambiente suele estar entre 20 grados Celsius y 25 grados Celsius. La temperatura normal del cuerpo humano es de alrededor de 27 grados Celsius y el agua comienza a hervir a 100 grados Celsius. La importancia de la escala Celsius radica en que permite medir la temperatura de forma clara, precisa y universal. Gracias a ella podemos tomar decisiones en nuestras vidas diarias, como saber qué ropa usar según el clima, conservar correctamente los alimentos, detectar si una persona tiene fiebre y realizar experimentos científicos con resultados confiables. En conclusión, la escala Celsius es una herramienta fundamental para la ciencia y para la vida cotidiana. Su facilidad de uso, su precisión y su aceptación en la mayor parte del mundo la convierte en una de las escalas de temperatura más importantes. Conocer cómo funciona nos ayuda a comprender mejor los cambios de temperatura que ocurren a nuestro alrededor y la importancia que tienen en nuestras vidas. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Santana. Hoy le vengo a hablar sobre la escala de Fahrenheit y Kelvin. La escala de Fahrenheit fue creada por el físico alemán Daniel Gabriel Fahrenheit en el año 1724. En esta escala, el agua se congela a 32 grados Fahrenheit y hierve a 212 grados Fahrenheit bajo presión atmosférica normal. Entre estos dos puntos existen 180 grados. Esta escala se utiliza principalmente en Estados Unidos y algunos otros países para medir la temperatura ambiental, corporal y doméstica. Por otro lado, la escala de Kelvin fue desarrollada por el físico William Thomson, conocido como Lord Kelvin. Es la unidad oficial de la temperatura del Sistema Internacional de Unidades, SI, y se utiliza principalmente. Por otro lado, la escala de Kelvin fue desarrollada por el científico William Thomson, conocido como Lord Kelvin. Es la unidad oficial del Sistema Internacional de Unidades, SI, y se utiliza principalmente en la física, la química y la ingeniería. La característica más importante de la escala Kelvin es no se utiliza el símbolo de grados, se utiliza simplemente como K. Además comienza el cero absoluto, corresponde a 0K o 273.15 grados Celsius. Esta es la temperatura más baja que se puede existir, donde el movimiento de partículas es
prácticamente mínima. Algunos ejemplos de conversión son 0 grados Celsius igual a 32 grados Fahrenheit, resultado 273 puntos Kelvin. 25 grados Celsius igual a 77 grados Fahrenheit igual a 298.15 grados Kelvin. 100 grados Celsius igual a 212 grados Fahrenheit igual a resultados 373.15 Kelvin. La fórmula de conversión son grados Fahrenheit igual a grados Celsius por 9,5 por 32. Kelvin igual a 0 grados Celsius más 273.15. En conclusión, la escala Fahrenheit se utiliza principalmente para medir temperaturas en la vida cotidiana en algunos países, mientras que la escala Kelvin es esencial en la ciencia porque parte del cero absoluto y permite realizar cálculos con mayor precisión. Muchas gracias por tu atención. Buenas noches, mi nombre es José Enrique Mercedes Jerónimo, soy del grupo 4. Estaré haciendo un experimento sobre la temperatura. Estaré poniendo mi mano entre esta agua fría, tibia y caliente. Pondré mi mano 30 segundos primero en el agua fría y en la caliente. Y después tendré que ponerla en la tibia a ver la temperatura y a ver la sensación que me causa en las manos. Estaré comenzando a introducirla ambas manos, primero en la fría y en la caliente, y después la uniremos aquí en la tibia. Ahora estaremos introduciendo en la tibia. Bueno, ahora le estaré explicando la sensación que me causa en ambas manos. En la fría siento como los nervios un poco encogidos. No sé si es por la temperatura que tiene el agua fría, mientras la caliente la siento como un poquito más ligera. No la siento como igual que la fría, sino más ligera. Entonces estaré diciendo ahora sobre la temperatura del agua tibia. Yo la siento tibia todavía, la verdad. No siento que cambie su temperatura en nada. La siento igual todavía por ahora. Bueno, ahora estaré respondiendo varias preguntas. La primera es si las dos manos se sintieron con la misma temperatura o por qué. La verdad, yo en mi parte diría que no sentí la misma temperatura en ambas manos, sino que sentía una más con los nervios encogidos y la otra como si fuera más caliente, como por la temperatura, como el agua está caliente, está más temperatura. Y cuando pasé la mano el frasco con el agua tibia, no sentí la misma temperatura en ambas manos, sentí una más pesada que la otra. Ejemplo, que el agua, que las manos principales la sentí como más ligera que esta, porque tenía como los nervios más encogidos al estar al mismo tiempo en el agua fría, pero si no seguro por la temperatura y el grado que estaba el agua fría. La otra pregunta es la número 2, si cambió realmente el agua tibia a temperatura. Yo en particular la siento con la misma temperatura todavía, la siento tibia. Bueno, estaré hablando ahora sobre la pregunta número 3, que se trata de qué demuestra esto sobre la diferencia entre temperatura y sensación térmica. Bueno, tratando el experimento que acabo de hacer, siento que en la temperatura cambió un poco la sensación térmica, que siento como que se subió más la temperatura en mi cuerpo
básicamente, especialmente en esta mano, que dentro de estar más tiempo en agua caliente, subió más la temperatura. Ahora estaré hablando sobre la pregunta número 4, que dice, ¿por qué es necesario un termómetro para obtener una medición objetiva? Es necesario porque te da exactamente a qué temperatura exacta está el agua, como puede ser fría o caliente o tibia. Te da exactamente la cantidad o el grado de la temperatura que está el agua. ¿Cómo se relaciona este experimento con las escalas termométricas? Este experimento se relaciona con las escalas termométricas porque la temperatura del agua puede medirse y expresarse en diferentes escalas como Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Aunque la sensación del frío o calor cambia según la mano, el valor de la temperatura es el mismo sin importar la escala que se utilice. Solo cambia la forma de expresarla. Esto demuestra la importancia de usar un termómetro para obtener una medición objetiva y no depender únicamente de la percepción humana. En conclusión, la temperatura es una magnitud física que nos permite medir qué tan caliente o fría está un cuerpo y refleja la energía de movimiento de sus partículas. Comprender este concepto es fundamental, ya que la temperatura está presente en nuestra vida diaria y en áreas como la medicina, la industria, la metodología, la ciencia. Conocer cómo se mide y cómo influye en los diferentes procesos nos ayuda a entender mejor el mundo que nos rodea y a tomar decisiones más seguras y eficientes en muchas actividades. Muchas gracias por su atención. Espero que esta exposición le haya ayudado a comprender mejor qué es la temperatura y la importancia que tiene en nuestra vida cotidiana. Es cuanto.